Empezamos. Muy buenos días. Tengan ustedes en las latitudes en que nos encontremos, Chile, España. Aprovecho para agradecer a los colegas de Mundo Sanitario la posibilidad excepcional que nos permite encontrarnos a pesar de las diferencias. A pesar de que yo quisiera estar por donde se encuentran ustedes, con mucha menos nieve que la que nos está afectando por acá. Pero vayamos a la esencia de lo que nos ocupa en estos encuentros acerca de la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud. Y hoy en particular nos ocupa un tema de trascendental importancia. Me refiero a la resistencia a los antimicrobianos, donde en el transcurso de la sesión trataré por todos los medios a mi alcance de demostrarle la esencia del tema que hemos tratado de sintetizar en el título que le hemos puesto a esta videoconferencia. Porque realmente, hablando de IAS, el tema de resistencia microbiana se convierte en un elemento crucial, crítico, por cuanto es causa y también es consecuencia. Y en este contexto, pues permítanme hacer alusión a los hechos históricos que nos conducen única y exclusivamente a modo de remembranza a este interesante y apasionante tema de la resistencia microbiana. El término antibiótico tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde anti en contra y biótico dado a la vida. En otros términos, interpretándolo literalmente, antibiótico significaría en contra de la vida. Obviamente, no se corresponde con la realidad porque gracias a los antibióticos, sin lugar a dudas, se han podido salvar miles, por no decir millones, de seres humanos. Y se considera antibiótico a toda aquella sustancia química que se produce por un ser vivo o derivado sintético, que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos que son susceptibles a la acción de estos agentes químicos. De ahí que se utilizan habitualmente en el tratamiento de las infecciones ocasionadas por bacterias o por otros microorganismos, como veremos con posterioridad. Y data de la antigua China, 2500 años, que se usaba la cuajada de soya. Los egipcios y griegos usaban el moho y planta. Y ya Pasteur y Koch, a la altura de la postrimería de los 1800, trataron de inhibir y lo lograron el crecimiento de Bacillus anthracis con compuestos añadidos a los sistemas de cultivo. Y fue Ehrlich, a la altura de la primera década de los 1900, que empezó a estudiar compuestos para el tratamiento de la sífilis, el Salvarsan, el Neosalvarsan, que a la sazón le daba una numeración consecutiva. Vale el comentario que llegaron a ultrapasar los 600 compuestos evaluados y obtuvieron resultados satisfactorios. Y empezó una nueva visión del tratamiento médico que siguió después con Domac y los sulfamidados a la altura de los años 30. En esa misma época, Fleming, por un hecho fortuito de verano, sale de vacaciones
y no muy ordenado, dejó algunas placas acumuladas y sencillamente cuando regresó se encontró que aquellos cultivos de estafilococos con los cuales venía trabajando había aparecido un contaminante que inhibía el crecimiento de los estafilococos. De hecho, con posterioridad, a la altura de los años 30, es que se aísla por alguno de sus colaboradores. Y es el hecho, por lo tanto, de que se reconoce que el advenimiento de las penicilinas data de la década de los años finales de los 30, principios de los 40. Pero el hecho cierto es que desde 1929 ya había existido la observación oportuna, pertinente por parte de Fleming. Llegamos a la década de los 60 con más de 500 compuestos con actividad antibiótica. Y en 1994 ya se reportaban 11.000. El hecho cierto es que de estos 500, de estos 11.000, el arsenal terapéutico con que podemos operar los médicos no ultrapasa el centenar. Por dos razones. Una, porque es suficiente. Dos, porque tiene un altísimo costo la incorporación de un nuevo antibiótico. Al punto que desde 1987 no se descubre una nueva clase de antibiótico. Y fue a la altura de los 44, 45 que existió el boom de la penicilina, circunstancialmente afectado por los lamentables sucesos de la Segunda Guerra Mundial, que por el uso de la penicilina y gracias a esto se salvaron miles de vidas. A la década de 1980 se producían 100.000 toneladas métricas de antibióticos. Y en el 2016 estamos hablando de un mercado de 20.000 millones de dólares. Es decir, es una posibilidad que de hecho prácticamente está omnipresente en todos los tratamientos médicos. Y esto le da lugar a que se convierta en una necesidad imprescindible en el tratamiento de nuestros pacientes. Aquí les traemos única y exclusivamente a modo somero de recordatorio el año de introducción y la clase de antibiótico o producto químico utilizado como antimicrobiano. La usulfamidado de la década del 30, las penicilinas de la década del 40, los aminoglicósidos salieron prácticamente en paralelo junto con la cefalosporina y el cloranfenicol. La década del 50 se inicia con las tetraciclinas. En el 52 disculpe. En el 52 los macrólidos. En el 56 los glicopéptidos. Y ya en la década del finales del 57, 59 encontramos la rifamicina y el advenimiento de la quinolona. Fíjense cómo paulatinamente van surgiendo las posibilidades de aplicación de nuevos productos. Sin embargo, en 30 años, el primer nuevo antibiótico para un cambio de paradigma ha sido la teizobantina, que es extraordinariamente eficaz en el tratamiento de tuberculosis, septicemia, el Clostridium difficile y el Staphylococcus aureus. Así las cosas, las posibilidades de aislar nuevos productos son realmente infinitas. Partiendo de un solo dato, tan solo el 1% de las bacterias del suelo del agua de mar han sido estudiadas. ¿Qué sucede?
que no todas es posible estudiarlas en condiciones de laboratorio. Y esto nos limita en la posibilidad de utilizar nuevos y potentes antibióticos que salen de bacterias, hongos que habitan en el suelo. Por solo mencionar, hay más de 400 diferentes tipos de actinomicetales que se encuentran en el suelo y que esto hace posible, por lo tanto, su potencial utilización en tratamiento médico. Y es que las bacterias han desarrollado mecanismos de lucha para subsistir. Y la gran limitante estriba en que el 99% de estas no es factible cultivarla en condiciones de laboratorio. Aquí surgió una novedad. En Boston, un grupo de investigadores han desarrollado un chip electrónico que permite que los microbios del suelo crezcan y evaluar así los productos que como antibióticos producen estos. ¿Cómo actúan los antibióticos a fin de cuentas? La esencia es lograr la muerte de las células bacterianas. Y esto está dado por la presencia de grupos funcionales que impiden de una forma u otra la multiplicación bacteriana. Y esto se logra interactuando en las estructuras de la pared celular, de la membrana, del sistema de membrana de las bacterias, en la biosíntesis de los ácidos nucleicos, que da lugar a que exista, por lo tanto, una acción inhibitoria. Esta acción inhibitoria fundamentalmente debe consistir en interrumpir la fase exponencial de multiplicación bacteriana. ¿A qué nos referimos? Las bacterias tienen una primera etapa en la cual se están adaptando al medio en el cual se encuentran. En este caso, si es un cultivo artificial, pues sencillamente a las condiciones del medio de cultivo de laboratorio. Pero rápidamente comienzan la denominada fase exponencial, que de por sí sola se explica por cuanto aquí la multiplicación alcanza una velocidad impresionante y la relación es exponencial. ¿Qué significa? Aquí es donde la maquinaria de biosíntesis de proteínas y ácidos nucleicos está al máximo de sus posibilidades. Y si se trata de un antibiótico que va a ejercer su acción justamente en impidiendo la multiplicación celular a expensas de inhibir la biosíntesis de proteínas o de ácidos nucleicos, hemos logrado el propósito esencial. Si al menos no mata al microorganismo, al menos produce la inhibición o el retardo en la multiplicación bacteriana. Acto seguido, encontramos una fase denominada estacionaria en la cual existe un equilibrio. Y el equilibrio es el número de microorganismos que se multiplica y el número de microorganismos que mueren, seguido de una fase de muerte celular donde predomina el segundo componente de esta ecuación, es decir, el mayor número de microorganismos muere y existe muy poca multiplicación celular. En síntesis, para que un antibiótico sea efectivo, debe actuar a nivel de esta fase exponencial. A claras luces, se trata, por lo tanto, de disminuir la población. Y esto lo podemos lograr con sistemas que estén interactuando a nivel de la pared celular. Me permito recordar Gram positivo, una pared más gruesa, pero más simple desde el punto de vista estructural. Los Gram negativos, una pared
en dimensiones finas, pero muy complejas desde el punto de vista de su composición. Y esto hace la diferencia en la acción de los antibióticos que actúan a nivel de la pared celular. Es decir, el hecho de que sean gram positivo o gram negativo imprime una modalidad que reclama en los casos en los cuales se está buscando antibióticos que actúen a este nivel, una modalidad muy particular dada por estas características estructurales de la pared de los microorganismos gram positivo y gram negativo. Aquellos que están interactuando en el metabolismo del ácido fólico, es decir, estamos hablando de los derivados del fólico, el dihidrofolato, va a formar el tetrahidrofolato, elemento esencial para la biosíntesis de los ácidos nucleicos. Otro grupo importante son aquellos que trabajan en la membrana citoplasmática. Y en particular, aquellos relacionados con la inhibición de los procesos de replicación de ácidos nucleicos. De esta forma, tenemos en apretada síntesis el nivel en el cual actúan los diferentes antibióticos, explicándonos su mecanismo de acción en esencia, como podemos apreciar, de naturaleza bioquímica, y que da lugar, por lo tanto, a que podamos obtener la inhibición de la multiplicación celular. Acerquémonos ahora, a modo de recordatorio, el mecanismo de acción de las penicilinas. Es decir, todas ellas están basadas en el ácido penicilánico como una estructura beta-lactámica que interfiere en los mecanismos de la síntesis de la pared celular, impidiendo la formación del llamado cross-linking, es decir, el entrecruzamiento de las diferentes capas que componen la pared celular. Y esto es para bien y para mal, por cuanto en muchas ocasiones, para que las penicilinas y sus derivados ejerzan su acción, reclaman que se encuentren en las etapas tempranas de biosíntesis de la pared celular. Aquí les traemos, a modo de ejemplo, única y exclusivamente, una microfotografía por microscopía electrónica, que estábamos trabajando en aquel momento con nocardia asteroide, un actinomicetal, como todos conocemos, con un altísimo porciento de mortalidad, en el orden del 95%, que es resistente prácticamente a todos los antibióticos, solamente los sulfamidados en etapas tempranas de la contaminación es que resultan adecuados. Y aquí encontramos la estructura normal de esta nocardia asteroide. Aquí vemos la formación del septo, aquí vemos el sistema de membrana, los mesosomas, y aquí vemos la acción de un antibiótico con el cual estuvimos trabajando, de nueva síntesis, derivado penicilánico, donde modificábamos, incorporábamos un radical acetilo, y esto daba lugar a la formación de un compuesto que por impedimento estérico impedía, y valga la redundancia, la acción de las beta-lactamasas, es decir, de las enzimas encargadas de romper la estructura del antibiótico e impedir su acción. A la media hora de encontrarse en presencia, podemos apreciar la formación de estos sistemas vacuolares que afectan por esencia el metabolismo bacteriano. Una hora después, podemos apreciar este fenómeno de extrusión, consistente en que sencillamente el material citoplasmático
sale al medio externo como consecuencia de la ruptura de la pared bacteriana. Este antibiótico realmente fue extraordinariamente promisorio y dio resultados muy alentadores. Aquí podemos apreciar el septo normal, el sistema de membrana con el mesosoma en forma de ovillo enredado. Y aquí podemos apreciar las alteraciones del septo. Fíjense cómo se va acumulando material hasta que llega el momento que la multiplicación queda limitada y de una estructura normal se convierte en un apéndice con pocas posibilidades de desarrollo, lo que evidencia, sin lugar a dudas, que existe una acción positiva de este antibiótico. De la familia de los macrólidos, encontramos que formado por un anillo de lactona con dos moléculas de azúcar a través de enlaces glucosídicos e impiden la síntesis de proteínas, un mecanismo muy similar al invocado para las tetraciclinas. Los aminoglicósidos, similar a los macrólidos y por tanto a las tetraciclinas. Y las cefalosporinas tienen un anillo heterocíclico que se une a una estructura beta-lactámica similar a la penicilina. La fluorquinolona no se produce por la naturaleza. Por lo tanto, la única alternativa de obtención es por la vía de síntesis. Las tetraciclinas, derivado de los cultivos de Streptomyces, impiden la síntesis de proteínas mediante el bloqueo de la unión de los aminoácidos al RNA de transferencia. Este es un punto importante porque aquí las tetraciclinas es donde también pueden interactuar en la biosíntesis de proteínas de las células eucariotas. El hecho cierto es que las defunciones por enfermedades respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, el sarampión, el SIDA, el paludismo y la tuberculosis, hoy representan más del 85% de la mortalidad en el mundo. Y está dado fundamentalmente por los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Y las evidencias están dadas por las posibilidades ciertas de encontrar una altísima resistencia en los tratamientos ordinarios, que dan al traste con esto. Y esto tiene sus consecuencias dramáticas en incrementos de la mortalidad. Pero también, si lo llevamos al plano de tratar de evidenciarlo como una verdad mediante una ecuación, nos arroja que prolonga la estadía hospitalaria, prolonga por lo tanto las posibilidades, aumenta las posibilidades de defunción. Dado porque, muy sencillo, si no contamos con el arsenal terapéutico idóneo, las posibilidades de salvar la vida de nuestro paciente quedan reducidas. Y esta está dado justamente por el incremento de la resistencia a los antimicrobianos. La tasa de mortalidad de pacientes con infecciones graves se duplica cuando estamos en presencia de bacterias resistentes. Y así encontramos que los estafilococos resistentes a la meticilina incrementan en un 64% la mortalidad con relación a aquellos no resistentes. Así las cosas, se interpreta
y diría yo se malinterpreta en muchas ocasiones la aceptación de que se trata de fenómenos endémicos. La presencia de los estafilococos resistentes es inevitable, es un mal inexorable con el cual tenemos que convivir. Falso. Las posibilidades ciertas estriban en la aplicación de los métodos y medios con que contamos para evitar la formación de microorganismos resistentes a los antibióticos. Con posterioridad veremos algunos tips que pueden abundar en función de que esto no se convierta en un flagelo como lo es en el momento actual. Porque todo esto está dado por el uso indebido de antimicrobianos, motivado por las prácticas inapropiadas de control de las infecciones, las malas condiciones sanitarias y la manipulación inadecuada de alimentos que incrementan todo la resistencia microbiana. Y es que la resistencia a los antimicrobianos compromete la prevención y el tratamiento eficaz cada día de mayor número de infecciones causadas por bacterias, parásitos, virus y hongos. Y esto reclama acciones urgentes, porque el problema es universal. Y de hecho quisiera aquí insertar un concepto clave: resistencia a los antibióticos y a los antimicrobianos. Cuando hablamos de resistencia a los antibióticos, estamos hablando de bacterias. Cuando hablamos de resistencia a los antimicrobianos, estamos hablando de una gama, de un abanico mucho más amplio que incorpora a otros microorganismos como pueden ser parásitos, virus y hongos. Así las cosas, la resistencia a los antimicrobianos, sin lugar a dudas, tiene un fuerte componente de incremento de los costes de los tratamientos de atención médica. Al ser los agentes que actúan en nuestras instalaciones sanitarias, nos obliga a utilizar terapias más costosas. Al elevar los costos por la atención sanitaria se convierte en una carga económica, no tan solo para el hospital, sino para la sociedad e incluso para la familia. La resistencia amenaza los avances sustanciales de los últimos tiempos en la medicina, por cuanto sencillamente conspira contra las posibilidades de trasplante, conspira incluso, ¿por qué no?, con la utilización de las células madre. Y es que la resistencia a los antimicrobianos es de por sí un gran riesgo para estos avances a los cuales hemos comentado con anterioridad. Esto ha llevado a que la OMS se preocupe al respecto. Y en el 2012 se reporta un aumento de la resistencia a los medicamentos contra el VIH. Y esto obliga, ya en el momento actual, a la necesidad de utilizar medicamentos más caros, que conspira, por supuesto, con el control que ya se había logrado con los antivirales que se aplicaban en el tratamiento del VIH. En 10 países se ha comprobado que las cefalosporinas de tercera generación ya no son efectivas en el tratamiento de la Neisseria gonorrhoeae. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que de no contar con nuevas posibilidades terapéuticas, el hecho cierto es que no se podrá tratar esta infección con resultados satisfactorios. Volveremos
a la etapa anterior a la cefalosporina. La gripe. Todos recordamos los eventos del H5N5 y el hecho cierto es la utilidad de los antivíricos ha quedado reducida y esto, por supuesto, ha conllevado la presencia de forma epidémica de los virus de la influenza y, ¿por qué no?, pendiente de que se conviertan en pandemia. La resistencia a los antivíricos es dramática. Veremos al final algunas luces que están aflorando en fecha muy reciente. Y es que la búsqueda incesante de nuevos antibióticos es un problema que afecta a todas las comunidades. El paludismo, por ejemplo, en el Gran Mekong aparecieron cepas de Plasmodium falciparum que fueron resistentes a los fármacos. Y esto, por lo tanto, compromete a la lucha del paludismo a nivel mundial. La tuberculosis es otro caso. Aquí vemos los países de la Europa del Este donde la circulación de cepas resistentes a los antibióticos comunes utilizados en el tratamiento de la tuberculosis resulta alarmante. Y países como la India y Brasil, altamente, densamente poblados, no se cuenta con reporte, lo que no exime de que exista el problema, que subyace el problema, como subyace en buena parte del sudeste asiático, como subyace en buena parte de nuestros países de la región latinoamericana. La OMS, acerca del problema de la resistencia microbiana, se ha pronunciado en los términos siguientes: la elevada proporción de las bacterias responsables de infecciones de las vías urinarias capaces de resistir a la acción de los antibióticos se ha convertido en un problema crítico contemplado dentro de las IAS. Y esto conduce, basado en la farmacoresistencia, a un peor pronóstico, mayor riesgo de muerte e incremento del consumo de los recursos médicos, con la afectación correspondiente a los costes económicos. En Chile, en el año 2000, se confirmó la existencia de cepas vancomicinas resistentes. Esto dio lugar a que el MinSal editara la circular número 07 sobre la vigilancia de prevención y control de las infecciones intrahospitalarias para enterococos especies resistentes a vancomicina, que data del 2013. En igualdad de circunstancias, en marzo del 2012 aparecen los primeros casos de enterobacteria productora de carbapenemasas. En abril del 2012 se reporta el primer caso autóctono. Y esto ha dado lugar a que exista la necesidad de implementar la vigilancia a los mecanismos de resistencia. Y aquí me permito incorporar un criterio práctico que realmente vale la pena atender, que de acuerdo al autor Ambler, los clasifica en aquellos que son resistentes basado en el mecanismo de las serincarbapenemasas o de las metalocarbapenemasas constituyendo el grupo B, o el de la cefalosporina que contempla las penicilinas, la cefalosporina, incluyendo las de última generación, y el grupo D para la oxicilina. Esto
permite clasificar, por lo tanto, los microorganismos y permite tener un acercamiento a cómo actuar en cada caso. La resistencia antimicrobiana es un problema de carácter universal y en Chile se ha contemplado el establecimiento de sistemas de vigilancia y confirmación de mecanismos de resistencia con potencial epidémico a través de la circular número 1. ¿Esto qué significa? Que se cuentan con las herramientas conceptuales, con las herramientas programáticas. ¿De qué se trata? De aplicar adecuadamente y consistentemente estos enunciados recogidos. Porque lo cierto es que si hacemos alusión a esta tabla donde reflejamos aquí el tipo de compuesto utilizado como antimicrobiano, el año en que se descubre y el año que se introduce y aparece la resistencia. Los sulfamidados, apareció la resistencia en el año 47, cuando fue en la década del 30, principios del año 30, de los años 30, que aparece el producto. Se introduce a la altura de 1936. La penicilina, aparecieron en los 40 y ya en el 45 había resistencia. Pero fíjense, los aminoglicósidos se introducen en el 46 y ya aparece la resistencia en el 46. Pero incluso existen en determinadas circunstancias productos que se han incorporado en el 2011 y ya desde el año 77 existían los mecanismos de resistencia desarrollados. ¿Qué significa esto? Única y exclusivamente que la resistencia microbiana avanza a una velocidad impresionante y que las posibilidades de obtención de nuevos productos ciertamente se encuentran limitadas por el desarrollo de estos mecanismos de resistencia. Y es que estos mecanismos tienen un sustrato intrínseco o adquirido, y todos son redundantes en afectar los mecanismos bioquímicos de resistencia. En otro término, la resistencia natural a los mecanismos está determinado genéticamente y no están relacionados con la dosis, con la cantidad de antibióticos que utilicemos. Un ejemplo de esto es la Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, estos mecanismos pueden ser conceptualizados en los siguientes términos. Resistencia que es adquirida por cambios puntuales en el ADN. En otros términos, se trata de una mutación o la adquisición a través de los plásmidos de estos mecanismos de resistencia. El plásmido, como DNA extracromosomal de pequeña talla, es posible que atraviese los sistemas de membrana y de pared y que por lo tanto sea de fácil y rápida difusión. Los mecanismos de resistencia mediados por plásmidos, transposones e integrones se convierten en aquellos que son de mayor relevancia, importancia. Y todos ellos conducen a alteraciones bioquímicas, fundamentalmente por cambios en el sitio de acción del antimicrobiano, por producir enzimas que modifican el antimicrobiano, como veíamos con relación a las beta-lactamasas, disminución de la captación del antimicrobiano, inactivación del antibiótico y modificación de las barreras de permeabilidad.
Los cambios en el ADN cromosomal son los más trascendentes, los más estables y los más difíciles de salvar por modificaciones estructurales de los antibióticos que es de nueva síntesis. Los microorganismos aislados antes de la aparición de un antibiótico han presentado mutaciones que los han hecho insensibles a la acción del antibiótico. En otros términos, antes de que salga al mercado y que se haya realizado su introducción en los medios hospitalarios, ya existía la resistencia como veíamos con anterioridad. Y la alteración genética mediante la adquisición de material genético extracromosomal, como veíamos con los plásmidos, los transposones y los integrones, se convierten en el elemento crítico esencial. ¿Cuáles son las causas fundamentales de la resistencia microbiana? Una prescripción incorrecta, el uso y abuso de los antibióticos, el acceso libre al consumo de antimicrobianos. ¿Cuántas veces nos llega un paciente y pide una receta y que por complacencia sencillamente se le da? La automedicación en aquellos parajes donde no se encuentra totalmente regulada la venta de los antimicrobianos. El incumplimiento de las indicaciones médicas, la más común, única y exclusivamente, por comentar una, que se prescribe el uso del antibiótico entre 7 y 10 días y al tercer día, porque desapareció la fiebre del nené, la mamá le deja de dar el antibiótico frente a una faringoamigdalitis. La interrupción del tratamiento antes del tiempo indicado, el incumplimiento de las pautas de administración, la violación de los plazos, de los tiempos en los cuales se estipula la aplicación de la administración del antibiótico. Los problemas inherentes al ambiente hospitalario, y aquí retomo, es causa y consecuencia la resistencia antimicrobiana, porque sencillamente en el medio hospitalario las posibilidades de modificaciones estructurales y la creación de los mecanismos de resistencia están dados por la promiscuidad, llamémoslo de alguna manera, a la cual tiene que enfrentarse el paciente en el medio hospitalario. Y por último, y no por serlo, es menos importante, el abuso en el uso de los antibióticos. ¿Por qué resulta imprescindible este recuento de por qué se utilizan y cómo se utilizan los antimicrobianos? Porque estos, de hecho, son los de mayor uso y prescripción en nuestras instituciones de salud. Al punto que se convierten en ocupando el primer lugar en los gastos de salud. El 30% de los pacientes hospitalizados reciben tratamiento. Pero de estos, el 65% los reciben de forma inadecuada. De ahí la emergencia de los gérmenes resistentes, multiresistentes. Y este aumento de resistencia inexorablemente conlleva el incremento de los gastos de forma innecesaria. En la década de los 90, entre el 10 y el 15% de las cepas circulantes eran resistentes. En la actualidad, estamos enfrentando cifras del orden del 60%. De aquí que la OMS ha encargado a diferentes transnacionales, entre ellas Pfizer, la creación, la obtención de nuevos antibióticos. En este caso para Pfizer, en el orden de 4 nuevos antibióticos. Pero en el año 2011, esta farmacéutica cerró su centro de investigaciones por razones financieras. Algo similar ha sucedido con otras 3 empresas, Aventis, Sanofi, Pasteur, Eli Lilly, Bristol Myers.
que desde los años 90 no invierten en investigación acerca de nuevos productos con actividad antibiótica. Al punto que la FDA ha aprobado solo 2 antibióticos en los últimos 5 años. Y esto ha conllevado que Infectious Disease Society of America haya promovido para que se trabaje en aras de obtener para el 2020 10 nuevos antibióticos. En febrero del 2014 existían 45 nuevos antibióticos en estudio. Solo 17 de ellos calificaron para obtener el respaldo financiero a través del GAIN Act. Y de hecho, el 80% de estos nuevos antibióticos no se están desarrollando por las grandes compañías farmacéuticas, sino por pequeñas compañías farmacéuticas. En marzo del 2016 había en el pipeline, en la línea de desarrollo, 37 nuevos antibióticos en los Estados Unidos de América. Pero solo uno de cada 5 que se trabajan pasan la fase 1 de evaluación clínica. En el 2011, 13 alcanzaron la fase 3, pero como veíamos, de estos, solo 2 han llegado a la etapa de evaluación por parte de la agencia regulatoria de Estados Unidos. Esto significa que nos encontramos frente a un panorama no muy halagüeño en función de la obtención de nuevos productos con actividad antibiótica. Pero hay otras luces que están aflorando. Recientemente, para ser más exacto, la semana pasada, un grupo de la Universidad de Toronto publica en Cell la aparición de formas naturales de controlar la actividad CRISPR. Y fundamentalmente 3 familias de compuestos naturales con actividad anti-CRISPR que inhiben la Neisseria meningitide, tanto in vivo como in vitro. ¿Qué significa esto? Significa hacer uso de estos mecanismos que están regulando la biosíntesis de ácidos nucleicos. Cortan el ácido nucleico y le incorporan un segmento de fago, de virus, insertándolo en el ADN de las células eucariontes. ¿Qué significa esto? Significa que este mecanismo es el que da lugar a que existan las posibilidades de multiplicación bacteriana mediante la resistencia. Corta el ADN, inserta el mecanismo de resistencia y se convierte en una célula resistente. De esta forma, el contar con estos anti-CRISPR da lugar a que exista la posibilidad de interferir este mecanismo de inserción, bien sea del virus o bien sea de el segmento de ADN que codifica la resistencia al antibiótico y por lo tanto pudiera convertirse en una luz que al final del camino nos permita contar con nuevas alternativas de tratamiento y de lucha contra la resistencia bacteriana. Resistencia bacteriana que se convierte en la esencia del mecanismo de diseminación de las infecciones adquiridas en la atención de salud. Pero mientras tanto se desarrollan estas alternativas halagüeñas, ¿qué recomendaciones podemos dar?
Para los prescriptores, no iniciar un tratamiento antimicrobiano sin necesidad. Y parte de la necesidad está la identificación del agente causal y el estudio de la resistencia microbiana. El uso de antimicrobianos de amplio espectro. Educar al paciente sobre la necesidad de que no corra los riesgos innecesarios de usar un tratamiento inoportuno. El lavado de manos para evitar esta promiscuidad en el medio hospitalario y a asegurarse el estado de inmunidad de nuestros pacientes. Al hospital, mejorar las medidas de control de las IA, uso adecuado y aplicación de los sistemas de desinfección y esterilización, identificar precozmente la presencia de posibles pacientes afectados en aras de evitar los brotes epidémicos. Fortalecer, por lo tanto, los sistemas de vigilancia epidemiológica y en particular el de resistencia a los antimicrobianos. Promover la utilización de los sistemas de dispensación de medicamentos en dosis única y de esta forma evitar interrumpir la cadena de transmisión. Al paciente, ¿qué podemos decirle al paciente? Que no pida tratamiento con antimicrobianos y dejar que el médico ejerza su acción y que elija qué tratamiento se le debe imponer, cuál es el más adecuado, cuál es el idóneo. Y para esto resulta imprescindible conocer cuáles son los antibióticos que resultan útiles contra las bacterias. Completar el tiempo de tratamiento indicado. No usar antimicrobianos sin la prescripción o más que la autorización o la recomendación del personal facultativo. Lavarse las manos frecuentemente, así como los alimentos, y garantizar que se haya complementado adecuadamente el esquema de inmunización. Si complementamos todo esto, podemos contribuir de forma importante a evitar que la resistencia microbiana haga presa de nosotros y se convierta en un arma altamente eficaz en evitar la existencia de las infecciones adquiridas en la atención de salud. Muchas gracias. Javier, Javier.